Estamos en comunicación con el presidente de la Bolsa de Comercio del Chaco, el contador Rubén Piceda, a quien agradecemos estos minutos para Medios y Estrategias. ¿Cómo te va, Rubén? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, David. Un gusto saludarte y a la gente de Medios y Estrategia. Un fuerte abrazo para todos. Gracias. Queríamos hablar contigo, en primer lugar, con todo lo que se sigue desarrollando en el Consejo Agroindustrial Argentino, una institución en la cual está involucrada la Bolsa de Comercio. Mirá, me parece importante tocar este tema, David, porque creo que es una excelente tabla de salvación que tiene que tenemos como país, digamos, esta propuesta del Consejo Agroindustrial Argentino, donde hay 53 entidades que prácticamente nuclean al 90% de la producción agroindustrial exportadora. Por eso, fíjate que el título que le hemos dado a este documento, que hemos difundido mucho con gobernadores, con el presidente de la Nación, con la presidente del Senado, con los bloques de diputados, con los ministros de la Nación, el documento se llama Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora, Inclusiva y Federal. Cada término tiene su explicación, digamos, por eso buscamos que sea abarcativo del contenido del documento que hemos presentado. Ajá. Hablamos de reactivación, porque indudablemente la pandemia nos castigó muy duro, habida cuenta que ya veníamos en un proceso recesivo de la economía, y bueno, la única forma de salir de este estadio de decadencia, no quiero ponerme a analizar los principales indicadores macroeconómicos que muestran una caída demasiado abrupta del PBI nacional, pero necesitamos encarar un proceso de reactivación agroindustrial, porque el agro con la industria son los dos sectores que pueden rápidamente reaccionar ante determinados estímulos y producir el ingreso de dólares. Por eso, exportadora, digamos, tenemos que tratar los argentinos en este proceso de que toda esta producción que podamos concentrar en más nos permita el ingreso de divisas, porque es un país que se ha quedado sin dólares, tenemos un futuro muy comprometido en materia de endeudamiento. Vos sabés perfectamente que la nación prácticamente entró en default, arregló una parte de la deuda, pero rápidamente le cayeron de nuevo los indicadores, porque indudablemente hay un proceso de falta de confianza en este proceso que vive el país. Las provincias, hay 12 provincias que están prácticamente negociando su deuda en dólares con acuerdo internacional. ¿Por qué no lo pueden atender? O sea que tienen que reprogramar todo. O sea que una gran falencia de nuestra economía es la falta de dólares en el Banco Central. Las reservas están en un mínimo prácticamente preocupante. No existen prácticamente dólares para atraer importaciones que son fundamentales para determinadas industrias y para determinado funcionamiento de la economía. O sea, eso es el enfoque de este consenso que hemos armado los agroindustriales. Ahora, Rubén, inclusiva porque... pero para sí, repasar bien en qué se está trabajando, porque entiendo que ya los equipos técnicos están trabajando. ¿Cuáles serían, a grandes rasgos, esos estímulos para el agro y para la industria para que justamente reaccionen y traccionen de alguna manera al resto de la economía argentina? David, la última parte del título era inclusiva y federal, porque estamos pensando en todo el país, que en forma horizontal, digamos, el crecimiento de la economía ayude al país federal, que es una expresión de nuestro presidente inclusive. Pero te comento algunos tips, porque el documento tiene 16 páginas que hemos presentado con un montón de requerimientos, que ese documento pretende legislación que nos garantice 10 años de estabilidad fiscal y financiera. O sea, un proceso de 10 años donde podamos decirle al inversor, porque vos sabés, y todo lo que manejamos algo de economía, sabemos que recursos financieros sobran en el mundo y sobran en el país. Nada más que ese recurso financiero está
en los bancos, ha afectado la especulación financiera y en muchos casos en cajas de seguridad o en los colchones de los titulares, digamos. Ujú. O sea, tenemos que buscar la forma de estimular al inversor a decirle, mire, a usted no le conviene el mercado financiero. Usted tiene que en la parte productiva del país, con todos estos proyectos que vamos a iniciar, tiene excelentes posibilidades de hacer negocio. Porque si no logramos ese cambio de enfoque, es cómodo seguir ganando en la especulación financiera, por supuesto, subsumiendo al país cada vez más y subsumiendo a la economía. Porque cuando, David, para que tengamos idea, cuando la provincia licita letras del Tesoro todos los meses, licita 2.000 millones de pesos, a promedio. Ujú. Cuando paga tasas del 34%, está afectando 680 millones de pesos anuales de intereses. O sea, debe los 2.000 más 600 y pico de millones más. ¿Te imaginas lo que se pueden hacer con 600 millones que está pagando de intereses al sistema financiero? Es decir, llevarlo a la nación y llevarlo al endeudamiento en dólares, y son miles de millones de dólares que pagamos intereses por año, que realmente no producen absolutamente nada y nos siguen acrecentando el déficit. Entonces, ¿qué le decimos? Si logramos estabilidad fiscal y financiera, que significa, por ejemplo, hay un programa de disminuir las retenciones a la exportación. Las retenciones a las exportaciones son un castigo a la producción. Nosotros necesitamos estimular la producción. Entonces, a las economías regionales, desde el año que viene proponemos que no tenga ningún tipo de retenciones a la exportación. Y a la economía central del país, que tiene más capacidad de aguante, haya un proceso gradual que en 10 años prácticamente también desaparezcan las retenciones a la exportación. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que es el sector que rápidamente invierte, genera crecimiento económico y genera actividad. Y el valor agregado que trae todo eso, David, se multiplica, porque cuando hablamos de 700.000 empleos nuevos, genuinos, esa gente consume. Cuando vos desarrollas un proceso industrial, estás demandando a la construcción, estás demandando al comercio, estás demandando servicios. O sea, todo Se el va espectro, eslabonando, se va digamos, encadenando. micro se entra a mover a partir de esta decisión. Ese es un aspecto, por ejemplo, las retenciones. El otro aspecto que es muy importante, que no cuesta nada prácticamente, es que la inversión en activos fijos se pueda amortizar aceleradamente. ¿Qué significa? Que si yo actualmente la legislación impositiva me dice tenés 10 años para amortizar, no, amorticemos en la medida que aceleradamente significa poder amortizar en 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque en los primeros años del proyecto de inversión, que cuesta que arranque, todos los recursos deben ser volcados para fortalecer el proyecto. Entonces, si la gente, en vez de pagarle impuesto a la ganancia a la FIP, descuenta esa inversión en forma acelerada, o sea, paga menos impuesto a la ganancia, pero está fortaleciendo el proceso de inversión, asegurándole al inversor una rentabilidad, además, para tentarlo a que venga a la inversión. Entonces, proponemos que toda la exportación se financie con prefinanciación de exportación a tasa internacional. Es decir, no puede ser que digamos, nuestro productor, nuestro industrial, pague tasas del 10% en dólares cuando hay países que pagan el 1, el 2 o el 3%. Claro. Entonces, si queremos ser competitivos con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, tenemos que adecuar las tasas, tenemos que conseguir financiamiento, pero para la exportación, afectado exclusivamente a eso. O sea, creemos que con determinados estímulos que pasan, a su vez, pretendemos que estos esfuerzos que haga la nación también lo hagan las provincias y los municipios en un pacto federal, como lo hicimos en un momento en el 93, donde se bajó ingresos brutos, por ejemplo, a la producción primaria y a la producción industrial, y se dejó en los servicios y en el comercio, porque los ingresos brutos acumulados generan demasiado costo. Claro. Entonces, hay muchos temas, David, hay que revisar. El sistema tributario argentino es inviable para proyectos de inversión, a tal punto que estamos viendo que las empresas se van del país.
Y es como que a nuestra clase política no le preocupa. Y son Claro, puestos de trabajo que quedan en la calle. Sí, lo que advierto, Rubén, es que lo que durante muchísimo tiempo se ha planteado de este esquema totalmente asfixiante de los tributos argentinos, se ha transformado en esta serie de propuestas que el Consejo Agroindustrial pone justamente para romper esa asfixia, pero a partir de ideas que vayan generando riquezas en el país y que a la vez vayan generando movimiento de la propia economía, consumo interno y demás. Sobre todo ese primer punto de tener 10 años de reglas de juego en claro, que permitirían sin duda que a partir de las certezas un montón de cosas comenzaran a modificarse. Me parece que es un camino muy virtuoso el que se está siguiendo y ojalá que se lleguen a concretar buena parte de estas propuestas, de todas las propuestas que se están elaborando en los equipos técnicos. Habrá que seguir trabajando, no queda otra. David, lo que quiero completarte la idea es que hemos demostrado con números en este trabajo que hemos presentado al Ejecutivo Nacional que tiene un efecto tributario neutro. O sea, toda esa disminución de impuestos que pretendemos se compensa con el crecimiento de la economía y con todo el derrame que genera la actividad primaria y secundaria, ¿no? Claro. Y todo digamos, la reactivación que se produce. O sea que no es que el Estado va a recibir menos impuestos, los recibirá por otros impuestos, donde tendrá que agudizar el ingenio para ser también eficiente en la recaudación. Claro. Y a su vez el gran desafío que tiene el Estado, David, de disminuir el gasto público, sobre todo el gasto de la política. Yo creo que lamentablemente la estructura de gastos que ha montado este país es inviable para la economía que tenemos y por un buen periodo necesitamos gobernantes que no especulen con una reelección, que sean gobernantes muy firmes, que se planteen un presupuesto, lo ejecuten y lo cumplan, y tiene que ser un presupuesto equilibrado en lo posible superavitario. Demasiado déficit hemos acumulado, nos obligó a un endeudamiento feroz que lamentablemente en los próximos años hay que pagarlo o no va a pasar lo que hoy. Nadie nos presta un peso desde el exterior, David, y estamos queriendo ver cómo organizamos y ordenamos esto. Pero tenemos que mostrarle al mundo que Argentina puede, siempre hemos reaccionado muy bien después de determinadas crisis. ¿Por qué no en este momento? Así que es un trabajo arduo, intenso, muy profundo, que nos tiene muy ocupados, David, pero se está trabajando y eso quiero transmitir un poco la tranquilidad a tus oyentes para que hay algo que se está haciendo. No todo es desazón, no todo es mala noticia, no todo es negativo.